Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino desde la ciudad de Atlanta. Hace un tiempo, no hace mucho, hice una nota para el programa Encuentro en televisión, que una parte de ese programa se viralizó en redes y tenía que ver con un estudio universitario que marcaba cómo el tejido social es tan importante frente a la depresión. En ese momento hablábamos de eso, era un periodo prepandémico y citábamos la ciudad de Cagliari, porque, en la isla de Cerdeña, porque lo que sucedía ahí es que no encontraban una incidencia de depresión y angustia importante, y lo atribuían justamente al contacto humano entre sus residentes, que vivían 100, 105, 110 años, y muchos de ellos no necesitaban ni siquiera lentes como yo para leer el periódico. Nuevamente, todo atribuido al contacto social, a ese sistema de apoyo desde el punto de vista social, anímico, familiar, etcétera, etcétera. Vamos a introducirnos ahora con ese concepto y lo que hemos aprendido en pandemia, a estar distantes, a no tocarnos, a no abrazarnos, a apenas tocar los codos o con un distante hola a distancia nada más ahí con nuestro interlocutor. Está con nosotros el doctor Rodolfo Sávica de la Mayo Clinic en la ciudad de Rochester, en Minnesota, y él es neurólogo. Está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Un placer, ¿estoy bien? ¿Y vos? Bien, gracias. Bueno, ¿qué efectos ha tenido esta distancia física y también, por qué no, social, ahora en pandemia desde el punto de vista de nuestra propensión tal vez a enfermarnos más, a sentirnos mal, a desarrollar infecciones? Vale, es una observación muy importante, es un concepto muy importante. No sabemos en este momento lo que pasará en largo tiempo, pero lo que miramos ahora con nuestro paciente, lo que miramos ahora como humanos, es muy interesante, es algo que no esperamos. Si pensamos que toda nuestra vida, de cuando estábamos críos, cuando estábamos niños, abrazar, tocar los padres, abrazar las madres, es algo que da mucha sensación mucha buena sensación. No es porque socialmente es algo de bueno, es porque nuestro cerebro está conectado para un refuerzo, para una recompensa de neurotransmisores del lobo frontal. El lobo frontal es esta parte del cerebro que estás aquí. Esta parte del cerebro que es parte de la depresión, de la angustia. También es parte del cerebro que era una definición de cómo nos portamos en el mundo. El momento que cortamos los abrazos, el momento es que cortamos el contacto social, lo que pasa es que esos neurotransmisores se bajan. Los dopamina, es un aspecto bioquímico, no solo social, no solo psicológico. La dopamina, la serotonina, neurotransmisor que nosotros tenemos todos los días, todos los tiempos, que le dan una buena sensación cuando miramos un partido y ganamos, o cuando hablamos con nuestros niños, o cuando hablamos con un amigo, y también cuando nos enfadamos. Esto es lo que pasa. Una constante regla de estos transmisores. Bien, cuando los cortamos, cuando cortamos todo el impacto social que cambió en un mes, en 2 meses, cambia todo y tenemos problemas. Me gustaría contar una historia que pasa a mí como neurólogo clínico. Yo tenía un paciente con demencia. Sabes, un poco de demencia. Entonces, ese señor tenía problemas de memoria, pero vivía con los medicamentos, respondía al medicamento. Todo cambió en febrero, en marzo. Lo que pasó es que la demencia mejoró muchísimo. ¿Por qué? Él tenía un orgullo a entrepar las manos. Decía, yo tengo una buena fuerza cuando puede hacer un buen handshake, un entrepanor de manos. Cambió porque ninguno lo tocaba más. Los medicamentos acabaron de funcionar. En ese señor, en 1 o 2 meses, no está más. Tenía un aceleramento cognitivo muy
muy rápido, que no se esperaba. Pero, doctor, el perfil de conducta de nosotros varía también de acuerdo con nuestra cultura. Los escandinavos, los alemanes, los islandeses, la gente canadiense, los más nórdicos, son menos físicos, ¿no? Entonces, evidentemente, se puede aplicar la misma fórmula para alguien que es de un clima mucho más benigno, vamos a decir, área mediterránea o caribeños, con los nórdicos o los que viven en el extremo sur? Sí, al final es verdad. La gente del norte no tiene ese contacto físico, este textura social que permite este contacto seguido. Pero tenemos un poco de esto. Tenemos la oportunidad en el norte de abrazar la madre, el padre. Puede ser no los amigos, no vamos a abrazar todas las veces con amigos del norte, el alemán o los suecos, pero está un contacto que ahora no está más. La gente que decide de no obtener ningún contacto físico, pasó siempre, pero es una decisión personal, es un perfil personal. Claro. Aquí cambió todo. Aquí todo, habíamos acabado el contacto físico, es un problema. También el norte o el sur del mundo. Claramente esta gente, como gente del Sudamérica o de Italia o mediterránea o caribeña, donde la familia es muy importante, es un tesoro social muy, muy, muy cerca. Esto es un problema, más claro, para la población, pero también en el norte es más o menos lo mismo. También en Japón, si ustedes leen que en Japón está un incremento de los suicidios, más que antes. En Japón no tienes mucho contacto físico, no es una población que tienes mucho contacto, pero también pasa también en esta población, donde no está mucho contacto físico. Claro, es interesante, doctor, ahora preguntarle lo siguiente, ¿qué pasa con la gente que cruza esas fronteras y esas culturas como nosotros? Sí. Yo hace 25 años vivo en Estados Unidos y recién lo observaba usted cuando usted hablaba cómo movía las manos. Sí, y yo decía, yo estoy completamente quieto, mientras que cuando yo vivía en Argentina, de una familia de extracción italiana, del norte, pero italiana al fin, tenía un body language, una conducta corporal que era diferente de la que es ahora. Entonces, ¿cómo es el efecto en esa persona que nace, vive una adolescencia y parte de la adultez con determinados códigos y de golpe se sumerge en una sociedad que es totalmente distinta? Al final, yo soy 15 años que soy en los Estados Unidos, entonces puede ser que tengo que pasar un poco más tiempo para acabar el movimiento de manos, pero vale, seguramente es algo que si un italiano que vive en el sur de Italia, en el norte de Italia, se mueve en el norte de Europa, tienes que cambiar el movimiento corporal para intentar una mediación de la condición social. Tienes que como ser parte de la sociedad donde vive. Entonces, tienes que cambiar también un poco, no mucho, pero poco, la manera de portarse. Yo uso mucho la mano porque es algo para mostrar el entusiasmo, para mostrar lo que necesitamos, pero al final cambia mucho. Cuando hablo con los pacientes no me muevo tampoco. Y doctor, pero entonces las endorfinas que genera una persona, no en tiempos de pandemia, pero en esa circunstancia, cuando es un trasplante, sale de una cultura y entra a otra, como podría ser ahora en pandemia para muchos también. ¿La producción de endorfinas varía también? Sí, la producción no solo de endorfina, también de dopamina, de serotonina, de otro neurotransmisor que necesitamos para vivir. Entonces tenemos que intentar que buscar otra manera para generar, para producir esos neurotransmisores cuando en el modo en que nos comportamos. El problema principal es que ahora este isolamiento social es forzado y todos tenemos que hacer lo mismo. Entonces es muy difícil producir esos neurotransmisores y no sentir un poco de angustia, un poco de depresión, porque
pasa para mí, pasa para ustedes, pasa para toda la gente que creo que me está escuchando en esta manera, en este momento, que toda la gente tiene la misma manera de reacción, una reacción un poco depresiva, porque no podemos, tenemos una limitación muy fuerte de nuestro comportamiento neuroquímico y bioquímico, que Claro. es lo que dirige lo que pasa en el cerebro. Entonces, doctor, la dopamina, las endorfinas, la serotonina, ¿se puede generar también con alguna actividad física, me pregunto? Porque Sí, sí. las endorfinas se pueden generar con salir a caminar, hacer gimnasia, ¿no? Entonces, ¿puede haber un reemplazo que sea individual y que no requiera del tacto y de un abrazo y de la interacción con otra persona para poder transitar esta pandemia y provisoriamente adoptar determinada actitud? Io penso che es una manera parcial, Ajá, no podemos obtener la misma fuerza de neurotransmisores, de serotonina, de dopamina. Un reemplazo parcial se puede obtener con el ejercicio físico o con formas alternativas de contacto, ¿sabes? Con Zoom, conectado con Internet, hablando con los amigos que, vale, pasó 15 años y no hablas, reconectar amistad que no está más. Todo esto es bueno, pero es parcial. El hombre, los humanos, los humanas, necesitamos el contacto físico. Necesitamos el contacto físico, es algo que pasa también, no solo con los humanos, pero también con otros animales, con todos claro, los animales, que tenemos un contacto físico muy cercano del momento que nacimos. claro, Si ustedes piensan, cuando ustedes estaban críos, también yo, cuando estaba un niño, la primera, ¿cuál es la cosa que es más importante para un niño? Abrazar a la madre, a la madre, claro, abrazar claro, al padre, a la madre. Es un contacto que necesitamos que ahora se acabó. Es claro. un... Doctor, antes de que mencionara el tema de las mascotas, pensé inmediatamente en los niños autistas, ¿no? Y cómo con algunos perros en particular, por ejemplo, labrador, que son tan contenedores, ¿no? Que contienen, que ellos se tranquilizan, se sienten un poco más acompañados. Yo amo a los animales. Siempre cuando era chico mi mamá contaba, mi mamá murió hace varios años, pero contaba que yo tenía 4 años y un día estaban de compras en una zona comercial y le había dicho a mis hermanas, tengo 3 hermanas mayores, ustedes cuiden a Guillermo. Y mi mamá se había ido de compras a otro negocio. Mis hermanas se olvidaron de mí y yo estaba mirando unos perritos en una veterinaria y pasaron como 15 minutos y se dieron cuenta que yo no estaba y me encontraron en el mismo lugar mirando a los perritos. Mirando los perritos. Siempre a mí los animales me gustaron muchísimo, aún de adulto, y me gusta tocarlos, me gusta dormir con los animales, me gusta acariciarlos, me gusta que el animal esté cerca mío. Y me pregunto, una película, por ejemplo, ahora, una serie que puede ser en Netflix y demás, que nos genera emociones, ¿genera el mismo tipo de reacción cuando podemos emocionarnos frente a una historia muy emocionante, por ejemplo? Yo pienso lo mismo, parcialmente puede generar algo de Mm, similar, una memoria de lo que pasaba, del contacto físico, una memoria de tocar un animal, una memoria emocionante, emocional. Es mm. parcial, no es lo mismo que físicamente el toque, físicamente el abrazo, pero claramente en este momento tenemos que buscar alternativas. Las ¿Y qué alternativas, pasa con el tema sexual, doctor? Por ejemplo, si una persona tiene una actividad sexual continua por X razón, porque sí, tenga una pareja o no, y de golpe se interrumpe esa cuestión sexual. De hecho, ahí hay un contacto físico muy íntimo y muy intenso, que todos lo experimentamos desde que somos adolescentes, que no necesariamente significa el acto sexual como tal, pero sí la atracción, el abrazo, el tocarse, el rozar a alguien. Lo quiero comparar con el tema de hacer el saludo del codo, ¿no? Que es parcial, es un poco distante, pero que también puede ser un poquito transgresor en esta época de pandemia, sí. porque no debemos tocarnos, sin embargo lo hacemos. Y tal vez la intensidad de esa transgresión nos sirva desde el punto de vista del equilibrio químico en el cerebro, ¿no?
Yo creo dos cosas. El aspecto sexual es lo mismo, el mecanismo de recompensa es lo mismo de lo que pasa cuando abrazamos una persona querida. Es muy importante. Es el mismo mecanismo neuroquímico. Es dopamina, serotonina, lobo frontal, arriba y se baja. Es muy importante que lo mantenemos. Esta transgresión que usted le dice, esto es también importante porque esto muestra cuánto nosotros, humanos y humanas, necesitamos el contacto físico. Cuánto también esto pequeño contacto, que no es mucho, que no tenemos que hacer, que no se tiene que hacer en este momento, que está mejor si no lo hacemos, lo tenemos que hacer porque tenemos siempre la necesidad de algo, de un contacto entre dos personas. Un contacto transgresorio en este momento, pero un contacto importante, muestra cuánto importante para nosotros el contacto físico. ¿Hay alguna forma de, a través de medicación, reemplazar esto? ¿O es como la historia que yo contaba al principio de Cagliari, ¿no? En el sur de Cerdeña, o Sardiña, diría usted, que la gente mayor tenía ese soporte social, ese tejido social, el vecino, la hija, el familiar, el amigo, el jugar al ajedrez, a las damas, tomar café, todos juntos, comer, digamos, ¿se puede reemplazar con algún medicamento que active la dopamina, las endorfinas, la serotonina? Los medicamentos son los antidepresivos, pero no se puede reemplazar completamente porque es un mecanismo de pulsación. Es un mecanismo que se pulsa, tienes un spike y después se baja. El tejido social es fundamental. Yo soy seguro que toda la gente que vive, soy seguro de esto, que toda la gente que vivió en este momento, los viejitos que en este momento, no la pasarán bien en el futuro. Es por eso que hay tantos muertos también, que no tiene que ver con COVID tal vez, y que lo vemos en redes como un medidor doméstico, ¿no? Sí, cosmético. Sí, es algo que pasará, porque el tejido social, pasar tiempo con los amigos, tomar café, hablando de cosas, toda la rutina que tenemos, toda la rutina que nosotros hemos construido, hemos inventado para nosotros en 50, 60, 70 años de vida, no está más. Es algo de nuevo sin contacto. Es algo de nuevo sin relación social o con relación social alternativa, como online, que no es exactamente la misma cosa. Es algo que tenemos que hacer en ese momento. Yo soy seguro que algo pasará. Algo pasará. Nosotros podemos mirar en 5 o 10 años que la gente que vivió entre ese momento, la gente que vivió tiempo cerrada en casa, tendrán más problemas que lo que tenía la gente que cuando esto no pasaba. Eso estoy seguro, porque es lo que miro todos los días en clínica, todos los días con los pacientes. Doctor Savica, puede ser también el hecho de que se viva como un duelo la ausencia de ese contacto físico. Yo pienso, por ejemplo, en los animales que tenía y que no tengo, y ahora en pandemia estoy solo en una casa grande, sin mis 2 gatos o 3 que tuve, que tanto quería, y hay una cuestión de angustia, el hecho de pensar, cuando me voy a dormir, no está mi gato a los pies de la cama, que siempre venía y se ponía en mis piernas y me pedía una caricia, etcétera, etcétera, y se vive con un poco de angustia. Ese podría ser también un medidor, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa con la gente, la diferencia entre grandes ciudades y pequeños poblados? Porque existe la burbuja personal. Yo observo que cuando yo voy a Buenos Aires o a Roma o a Madrid y hay gente que está haciendo fila para un cajero automático, están prácticamente uno atrás del otro. Pero acá, en Estados Unidos, no. Dejan como, no sé, 6 pies, 2 metros por lo menos de distancia, como una medida de yo respeto tu espacio, que qué sé yo. Inclusive cuando uno va en un supermercado y se cruza acá en Estados Unidos con alguien y te confundís y vas para la derecha y la persona también, y es medio como esa circunstancia de perdón, no quiero invadirte, y que, ¿no? Sí, Eso es cultural. es Entonces me cultural. imagino que Es también cultural. se habrá de evaluar
en el efecto en grandes sociedades, en grandes ciudades y en pequeños poblados. Sí, no, ustedes tienen razón, es una observación muy justa lo que pasa en esas grandes ciudades, y digo, también Miami es más o menos lo mismo que pasa en Buenos Aires o Roma, Claro. Miami, ¿sabes? Es como una ciudad del sur, de los Estados Unidos, del sur. Esto es muy verdadero, la observación que ustedes observó, que está una diferencia cultural más grande. La diferencia cultural más grande, tienes población, creo, que también la población del norte de Europa, que tienes un poco más de facilidad de buscar alternativa al contacto social. La gente del sur, puede ser, no, tienes más problemas más... Es muy complicado para la gente del sur del mundo, todo el mundo, buscar alternativa al contacto social, buscar alternativa a pasar tiempo con la madre, con el padre, con los amigos. La gente del norte de Europa puede ser que tienes un poco de, puede ser, seguramente tienes una diferencia cultural que ayuda en este momento. Pero al final, los humanos y los humanas son lo mismo. Al final, todo tienes que tener un poco, un pequeño contacto físico. Tener un contacto físico también, no grande, más todos tenemos que obtener un poco de contacto físico, siempre. ¿Qué pasa con, por ejemplo, usted que es un área de estudio suya, doctor, habló recién del tema de la demencia, pero qué pasa con aquellos que padecen de Parkinson's y que están atravesando esta pandemia sin mayor contacto? ¿Se observa un retorno a un momento previo si estaban avanzando en cuanto a una No. progresión de la enfermedad? Sí, ninguno de mis pacientes está bien en este momento. Todos mis pacientes tienen progresión de enfermedad, todo. ¿Por qué? Porque el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el aspecto de ansiedad, de depresión, la distancia social, la falta de ejercicio físico, del aspecto social del ejercicio físico. Todo esto no falta. En los pacientes que tienen una rutina muy clara, muy seguida, con los medicamentos, con la actividad física, esto y lo otro, sufre. No tengo ningún paciente en este momento de los míos que está bien. Todos los pacientes tengo un poco de progresión, un poco de depresión. Como ha dicho usted, parece que todo progresa. Es como una progresión abajo. Toda la gente parece, todos los pacientes con Parkinson, con demencia, está haciendo una evolución de progresión que no es bueno. Es muy difícil porque realmente el tiempo pasado, antes de marzo y abril, ha dicho, vale, tienes que hacer un poco de social engagement, tienes que pasar más tiempo socialmente con los amigos, haciendo actividad. Aquí no puedo hacerlo. Digo, haz lo que puedes. Esta gente que está en el nursing home, en el hospital, sin encontrar los hijos cada meses. Es muy complicado, es muy complicado. Y cuando salgamos de la pandemia, ¿se podrá recuperar con facilidad ese tiempo perdido y los efectos de esta pandemia, cree usted, antes de que se hagan estudios, serán a largo plazo o podremos recuperarlo con facilidad una vez que volvamos a la normalidad, entre comillas? Yo no creo que será una recuperación fácil. Creo que al final lo recuperamos en un poco de años, pero mira, espera, hablamos un poco de optimismo. Con el optimismo, en abril, en junio, en verano, toda la gente es vaccinada, y toda la gente puede salir, puede hacer las cosas, ¿vale? No será así, no será fácil, no será fácil. Va a tomar bastante tiempo además lograr la inmunidad. Doctor, la pregunta final que quisiera hacerla para el tema de ocuparse. Estos problemas que estamos viendo ahora por la falta de contacto y que acabamos de discutir durante 20 minutos, si uno se ocupara más, si una persona de 75 años lee más, desarrolla algunas tareas como terapia para poder transitar este momento mejor, ¿no podría revertir un poco esa tendencia a sentirse mal, a angustiarse y demás por la falta de contacto físico? Creo que sí, creo de verdad que sí. Un ejemplo personal, mi padre
él tiene casi 80 años, él empezó a tocar el pianoforte, el piano. ¿Por qué? Porque tienes que ocuparse, tienes que hacer algo. Algo que él quería hacer, ahora empezó a tocar el piano, tocar guitarra, tocar lo que es. Ocuparse es algo que puedes poner como un bloqueo en lo que está pasando, una reducción de la angustia que tenemos en este momento como sociedad. Creo que es muy importante. ¿Cuál es la ocupación? Cualquier ocupación la gente no es importante. Tocar o mirar, no sé, leer, aprender un otro idioma, todo esto es algo que tenemos que hacer en este momento. O ir como hago yo, que voy acá al jardín, agarro la pala, el pico, agarro el serrucho, entro a cortar ramas con toda la fuerza, sobre todo cuando tengo algún enojo en el trabajo y me peleo, porque encontré que la forma de peleándome me saca toda la bronca que tengo adentro y no me la estoy tragando. Así que cada uno creo que será responsable de generar su propia herramienta para salir adelante. Muy interesante, doctor Savica, verdaderamente muchísimas gracias. El doctor Rodolfo Savica es neurólogo de la Mayo Clinic y estuvo charlando con nosotros desde Rochester, en Minnesota. Doctor, feliz año nuevo, gracias. Un placer, feliz año nuevo a ustedes. Bye. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta edición de Encuentro Digital CNN. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Hasta la próxima.